vamos a dedicar la exposición, que forzosamente tiene que ser un vuelo de pájaro, como siempre, a la teología de la liberación. La teología de la liberación, tal y como yo lo veo, es un movimiento agónico en estos momentos. Yo no sé lo que va a tardar en morirse del todo, pero hubo una época en los años 70 y 80 que la teología de la liberación era todo en el mundo de la teología. Y incluso algún autor evangélico en algún momento se permitió coqueteos con la teología de la liberación, porque claro, era la moda en aquel momento. La teología de la liberación, además, es un movimiento hispanoamericano, con lo cual, en el momento en el que aparece el movimiento teológico más importante de la historia de Hispanoamérica, por no decir el único, pues ya se pueden ustedes imaginar que el impacto que eso causó en las sociedades hispanoamericanas fue tremendo, dentro de la Iglesia Católica e incluso dentro de ámbitos evangélicos también, porque era la gente que a fin de cuentas estaba al otro lado, ¿eh? Y en ese sentido, pues algunos coquetearon, yo creo que algunos hasta se fueron a la cama con la teología de la liberación y las consecuencias en general no fueron buenas. La teología de la liberación tiene un origen supuesto, que es un libro del mismo título que publica un teólogo peruano que se llama Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez es sacerdote, publica un libro que se titula Teología de la Liberación y a partir de ahí van a ir escribiendo otros autores en distintos países. Yo creo que posiblemente el teólogo de la liberación más importante no es Gustavo Gutiérrez, a pesar del nombre que él da a la teología de la liberación, sino que es Leonardo Boff, que es brasileño. Por cierto, brasileño coqueto, porque no se llama Leonardo Boff. A pesar de ser franciscano, ese es el seudónimo de él y es mucho más bonito que su nombre de pila, con un hermano que también se decidió a colocarse un seudónimo y a llamarse Clovis Boff, que tampoco es como se llama. Tenía algún otro personaje dentro de la teología de la liberación de relevancia, como fue el caso de Juan Luis II en Uruguay, y John Sobrino, que era de origen español, igual que Yacuría, Ignacio Yacuría, vascos, y posiblemente John Sobrino sea también uno de los más interesantes. Luego a esto añádanle ustedes los coqueteos de René Padilla con la teología de la liberación, que en el caso de su hija ya no es un coqueteo, es un maridaje absoluto. La época en que el también peruano Samuel Escobar coqueteó hace mucho, con bastante más prudencia que René Padilla, o Míguez Bonino, que es otro de los que también coqueteó con la teología de la liberación y que también es de por aquí cerca. O sea, esta es la historia. La teología de la liberación, como pasa con todos los movimientos teológicos católicos, y el que no entienda esto realmente no ha entendido la Iglesia Católica y no se entera, tiene mucho que ver con una época en la que el avance de la izquierda, y además de la izquierda armada, es espectacular en América Latina. Y en ese sentido, la conferencia de Medellín en Colombia del año 1968, pues no de manera casual, es una conferencia que se produce en el 10º aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Y no es en absoluto casual que, por ejemplo, en los años siguientes la teología de la liberación reciba sobre todo un enorme impulso desde la llegada al poder de los sandinistas en Nicaragua, que además tienen ministros que son sacerdotes católicos, como es el caso de Ernesto Cardenal, poeta bastante aceptable, lamentable político, peor teólogo, pero poeta bastante aceptable en su época, que por supuesto es uno de los teólogos de la liberación, aunque no se puede decir que sea ni mucho menos el más profundo. Y esto además, esa conquista del poder por los sandinistas, tiene en paralelo la casi conquista del poder por el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Y de hecho no es extraño que en El Salvador vivieran algunos de los teólogos de la liberación más importantes, como Ignacio Yacuría, que fueran en general jesuitas y que en un momento determinado incluso los acabaran asesinando en medio de un clima terrible de guerra civil en El Salvador, en el que era prácticamente imposible encontrarse una familia que no tuviera un exiliado o un muerto. Y había casos en que había exiliado y muerto.
La teología de la liberación, de hecho, va a acampar por sus respetos prácticamente hasta la Conferencia Episcopal de Puebla de 1979. En la Conferencia Episcopal de Puebla, por ejemplo, se prohíbe a Gustavo Gutiérrez que acuda a la conferencia porque se temen que va a intentar una continuación de Medellín, y al mismo tiempo Juan Pablo II empieza a buscar un camino para ir desinflando la teología de la liberación, porque Juan Pablo II estaba enormemente interesado por Polonia. Polonia, a fin de cuentas, era su país, o sea que es comprensible. Para desactivar el régimen en Polonia necesitaba la colaboración de Estados Unidos, que en la época de Ronald Reagan, por supuesto, estaban encantados, y eso significaba que había que ayudar a limpiar el patio trasero, definición de Ronald Reagan, del resto de Hispanoamérica. El patio trasero es inmenso, claro, porque llega hasta la Tierra del Fuego, pero claro, ya Centroamérica era la zona más cercana al muro de división del patio trasero, con lo cual, a partir de 1979, Juan Pablo II ya empieza a ser más duro con la teología de la liberación. Empieza a ser más duro, lo cual no quiere decir que consiguiera desarticularla, porque desarticular la teología de la liberación era muy difícil. Por ejemplo, en Brasil, que tenía una enorme fuerza las comunidades populares, esas comunidades populares además eran abiertamente izquierdistas. En los años 70 se publica un libro enormemente interesante, escrito por un franciscano brasileño que se llamaba Frei Beto, que es un libro que se titula Fidel y la religión. Fidel, por supuesto, es Fidel Castro, y en el libro queda clarísimo que Frei Beto está entusiasmado de la cercanía de Fidel Castro y que además no cree en buena parte de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Frei Beto, que escribió algún libro sobre la teología de la liberación, sostenía que Jesús no había resucitado, lo cual, dicho sea de paso, era lo que creían la mayoría de los teólogos de la liberación. Había sido ejecutado por razones políticas, y, por supuesto, la lucha era la de la liberación, y los milagros que aparecen en los evangelios eran símbolos y parábolas, pero no hechos reales. Hay unas páginas, por ejemplo, del libro en que él mismo le dice a Fidel Castro que la multiplicación de los panes y los peces es una parábola, y se queda tan fresco. Y el libro en el que Fidel Castro interviene poco, porque a Fidel Castro lo que le interesaba era armar lío, pero poco más. Hay un momento en que le dice Frei Beto el número de brasileños, de católicos brasileños que hay en las comunidades de base católicas, y Fidel Castro se queda sorprendido porque ve que ahí tiene un terreno para la revolución inmenso. Él mismo reconoce que está sorprendido de la cantidad de gente que está involucrada en la teología de la liberación. Voy a hacer luego más referencia al contenido marxista, porque además los teólogos de la liberación nunca lo ocultaron. O sea, no es una cosa que ellos ocultaran, pero sí quisiera detenerme en otros aspectos. Gustavo Gutiérrez, que es el que da el nombre a la teología de la liberación en 1971, con un libro pesadísimo, que se titula Teología de la Liberación. Tengo que decir que los teólogos de la liberación, salvo algunas obras, en términos generales son muy pesados. Yo me he preguntado muchas veces si en realidad la gente no creía en la teología de la liberación porque no había leído a los teólogos de la liberación. Es decir, pasa como con el comunismo, que casi nadie ha leído El Capital de Marx, y todo el mundo cree en el comunismo como una fe, pero luego nadie se ha puesto a leer El Capital, y los que hemos leído El Capital no terminamos de comprender porque hay gente que es comunista, ¿no? Y con la teología de la liberación siempre me pasó lo mismo. O sea, leyendo a los teólogos, y yo en su época desperdicié muchas buenas horas leyéndolos a todos, pues evidentemente uno no termina de comprender cómo puede mover a las masas, porque no se ha leído, y porque además lo que se sigue es la idea de la justicia social, etcétera. Gustavo Gutiérrez no era original ni mucho menos. Gustavo Gutiérrez estaba muy influido por toda una corriente socialista que había en la Iglesia Católica en Europa, y de hecho él estaba muy influido por lo que era la Jeunesse ouvrière chrétienne, la juventud obrera cristiana, que era un movimiento socialista dentro de la Iglesia Católica. Estaba muy influido
por los sindicatos católicos belgas, y estaba sobre todo muy influido por un libro que cuando uno lo lee se da cuenta de dónde copió lo que se puede leer Gustavo Gutiérrez. Y lo que no hay manera de leerlo por lo pesado y lo oscuro de su lenguaje, eso hay que atribuírselo a Gutiérrez. Y el libro es un libro que se publicó en el año 1965 de un autor de habla francesa que se llamaba Paul Gauthier, y era un libro que se titulaba Los pobres, Jesús y la Iglesia. Paul Gauthier, al que no ha leído nadie, porque esto es lo que pasa, al final pasa como las cartas de las que hablábamos ayer de Westcott y Hort. Ya que sepa alguien quién era Westcott y Hort, tiene mérito. Que haya leído sus cartas, ya, vamos, eso es de summa cum laude. En un momento determinado, las tesis de Paul Gauthier sobre los pobres es que de alguna manera Jesús no vino realmente solo a salvar a la humanidad, sino a realizar una liberación que también es de tipo político y que implica el final de la injusticia y de la opresión. Hay un pozo de verdad en esa afirmación, pero evidentemente de verdad muy distorsionada. Gustavo Gutiérrez lee esto y Gustavo Gutiérrez incluso inventa una expresión fantástica que luego le van a copiar los obispos y que incluso va a aparecer en alguna declaración papal, que es la de la opción preferencial por los pobres. Es decir, la Iglesia se supone que tiene que atender a todo el mundo, pero tiene una opción preferencial por los pobres. Se supone que cuando Jesús, por ejemplo, fue a comer con Zaqueo, lo de la opción preferencial por los pobres ese día no estaba ahí. Y cuando llamó, por ejemplo, a un personaje como Mateo, pues se ve que tampoco se había leído las declaraciones de Medellín, lo cual es bastante posible. De modo que en ese sentido Gustavo Gutiérrez crea eso y se va articulando en torno a otros autores. Voy a leer algunos aspectos que me parecen interesantes de la manera en que se discuten y se tergiversan conceptos bíblicos. No les voy a leer de alguna de las obras más clásicas porque después de que me llevan aguantando más de 2 horas y hasta ahora de la noche, si me pongo a leerles fragmentos de la Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, los voy a dormir irremisiblemente, incluso con Leonardo Boff, pero sí he traído un libro que a mí me parece enormemente interesante, porque además Leonardo Boff, hombre, empezó ocultando las cosas, como algún teólogo español que lo entrevistaban en España y decían que no eran comunistas, y lo eran totalmente, pero Leonardo Boff ha sido bastante más transparente, además es el más legible. Y este es un libro de entrevistas que es muy interesante, se titula Leonardo Boff, Memorias de un teólogo de la liberación, conversaciones con Christian Dutilleux. Entonces Christian Dutilleux le va preguntando cosas y Leonardo Boff pues contesta con bastante sinceridad, es decir, él te contesta en un momento determinado pues cómo pasa a la teología de la liberación, lo que está sucediendo, cómo regresa de Europa, porque todos estos pasaron por Europa y por eso su lectura de la Biblia es una lectura bulmaniana mezclada con marxismo, no es la lectura de la Biblia, y cómo regresa a Hispanoamérica y entonces decide apuntarse a la teología de la liberación, aunque había leído algo de Gustavo Gutiérrez cuando todavía vivía en Europa. Por cierto, hablando de tergiversación de la Biblia, hay 2 obras extraordinariamente populares de los años 70, ahora es imposible, yo creo, encontrarlas porque están muy descatalogadas, que son el Evangelio en Solentiname, que lo escribió Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal era sacerdote y el comentario que hacía del Evangelio todas las semanas lo acabó recopilando y publicando y se llama el Evangelio en Solentiname porque él se marchó a una comunidad que había en Solentiname, en Nicaragua. El libro es interesantísimo sobre cómo se puede retorcer los evangelios. Por ejemplo, Ernesto Cardenal afirma que no hay resurrección
que la resurrección que vivimos es la resurrección del pueblo, es decir, cuando el pueblo triunfe en la revolución, nosotros resucitaremos en el pueblo, que por supuesto Jesús no resucitó, Jesús resucita en la lucha obrera, en la lucha campesina, etcétera, etcétera. Y el otro libro es los guiones de una serie de radio que se titulaba Un tal Jesús, que estaba escrito por dos liberacionistas, que eran los hermanos Vigil, que en algún caso resulta ingeniosa la manera en que recrea los evangelios, porque eran guiones de radio, y en otros casos es para echarse a temblar totalmente. Por ejemplo, otra de las cosas que se niega totalmente es la resurrección. Y, por supuesto, Jesús se murió y resucita en la lucha obrera, etcétera, etcétera, igual que los que se molesten en analizar las letras de la misa campesina nicaragüense, que también va en la línea de la teología de la liberación, pues descubrirán que en fin, que en última instancia Cristo resucita en la lucha obrera, en la lucha campesina, pero punto final, vamos, se quedó en la tumba. En este libro de entrevistas de Leonardo Boff, que es muy interesante, le hacen preguntas y lo que contesta es para echarse a temblar. Por ejemplo, una de las preguntas es: ¿cree usted en el diablo? Y responde: esa es una buena pregunta teológica, risas. Para mí, el diablo representa la cristalización máxima de la negativa humana. El ser humano es capaz de rechazar, de decir no. Uno de los misterios más profundos de la condición humana tratado por la filosofía y la teología es saber por qué el hombre no llega a la verdad, no consigue la verdad al otro. El diablo, y en esto Bullmann consideraba que era uno de los mitos que había que quitar del Nuevo Testamento, Hans Kim va en la misma línea, el diablo no existe, el diablo es un símbolo de la negativa del ser humano. Y es curioso que una de las cuestiones en las que insiste muy a menudo precisamente Hans Kim es que hay que evitar la creencia en el diablo porque es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Le vuelven a preguntar, por ejemplo, a su juicio, cuál fue la verdadera causa de su muerte, la de Jesús, por qué el proceso y lo que le siguió. Y contesta: Jesús no buscó su muerte, le fue impuesta y él no la aceptó con resignación. Esto puede ser una opinión de un guionista de una serie de televisión sobre la vida de Jesús, pero cualquiera que lea los evangelios, evidentemente lo que tiene claro es que Jesús sabe que va a morir, como él dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, y pueden destruir este templo en 3 días, que yo lo volveré a levantar. Y como dice el Evangelio de Juan, cuando resucitó nos dimos cuenta de que estaba hablando del templo de su cuerpo. Es decir, la idea de la muerte de Jesús como que le fue impuesta y no la aceptó con resignación, etcétera, encaja muy bien dentro de esa visión del Jesús revolucionario, pero desde luego es totalmente contrario al mensaje de las Escrituras sobre la muerte de Jesús. Le pregunta a continuación el entrevistador y le dice: ¿cuál es entonces el significado de la resurrección? Fíjense ustedes en el significado de la resurrección porque no tiene desperdicio. La resurrección es una insurrección contra este mundo y sus normas morales y religiosas que limitan y aprisionan la libertad. Lo que sucedió no fue la reanimación de un cadáver. Dicho sea de paso, esa es una expresión que suele utilizar también Hans Kim. No hubo reanimación de un cadáver, Jesús apareció en una dimensión distinta, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento determinado le preguntan por la política y si él es un teólogo de izquierdas, etcétera, 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 y entonces él responde lo siguiente: los pobres son portadores del sueño de una nueva realidad, de una nueva sociedad que acoja una nueva iglesia en su seno, menos clerical, ya no dominadora, ya no ligada a las clases dominantes, sino abierta a un proyecto de cambio en una dirección más participativa y más social.
Nuestro continente forma una totalidad cultural específica y nuestra teología intenta avanzar en esta realidad. La Iglesia propone una visión del mundo, del hombre, de la distribución de bienes. Cuando anuncia el Evangelio, anuncia también su política social y su doctrina. Como la justicia, la política social constituye una parte de su misión. La Iglesia debe entrar en política y en política la neutralidad no existe. Y en ese sentido, por supuesto, tampoco está diciendo cosas que sean nada nuevo, porque efectivamente siempre creyeron en la utilización de las comunidades de base como un instrumento político y además un instrumento socialista. En un momento determinado, el entrevistador, que es un entrevistador inteligente y lógicamente pues hay cosas que le cuenta Leonardo Boff que no le convencen, le dice lo siguiente: pero el análisis marxista no es inocente. Ha servido de base ideológica a regímenes políticos que en mayor o menor medida han evolucionado todos hacia el totalitarismo y han terminado en fracaso. Es decir, usted está contando que tenemos que utilizar a Marx. Vamos a ver, señor Boff, no seamos inocentes a estas alturas, porque el marxismo ha acabado en regímenes totalitarios donde se oprimía a la gente y además han fracasado. Respuesta de Leonardo Boff: cuidado con los juicios tajantes. Los 80 años de socialismo no han sido vanos ni suponen un desastre total. El socialismo ha aportado inestimables progresos a inmensas mayorías que históricamente habían estado siempre marginadas. Ha creado una sociedad más igualitaria que ningún otro sistema. Eso es indiscutible. Ha permitido la revolución del hambre que no siempre hemos llevado a cabo en América Latina. Y ha hecho nacer un sentimiento de universalidad y de solidaridad que no tiene paralelo en el mundo capitalista. A uno le parecería que el sentimiento de fraternidad, de universalidad, de solidaridad mayor está relacionado con la historia del cristianismo y el mensaje de Jesús de amaos los unos a los otros como yo os he amado. No es la tesis de Boff, que considera que en realidad esto tiene que ver muchísimo más con el socialismo. Y, por cierto, él sigue insistiendo en el hecho de que después del fracaso del socialismo, eso sigue siendo vigente en Europa y sigue vigente en América Latina. Por ejemplo, hablando de lo que ha pasado en Nicaragua y de cómo ha fracasado, dice: este tipo de acercamiento, le pregunta el entrevistador, se ha intentado en Nicaragua y en Haití. En ambos casos, personalidades próximas a la teología de la liberación han llegado al poder y la experiencia, sin embargo, se ha visto abocada al fracaso. Y contesta Leonardo Boff: en Nicaragua el fracaso no ha sido el resultado de los proyectos políticos, sino consecuencia de la guerra. El pueblo quería la paz a cualquier precio y votó por aquellos que se la ofrecían porque eran los representantes de Estados Unidos. Pero los proyectos y el sueño de una sociedad diferente ha sobrevivido y Nicaragua todavía tiene todo su futuro político ante sí. En un momento determinado, Leonardo Boff explica por qué apoyó públicamente a Lula da Silva en Brasil y incluso en un momento determinado le dice a su entrevistador que hay que paralizar el país si efectivamente eso significa poderlo cambiar. Y cuando el entrevistador, espantado, le dice: ¿paralizar el país? ¿Para qué? Dice: para reivindicar. Si la izquierda propone, por ejemplo, un gran proyecto de reforma agraria al Parlamento, será necesario que millones de personas salgan a las calles de las grandes ciudades y del interior para hacer presión en el Congreso. El camino de la teología de la liberación es irreversible, porque se trata de una práctica, de un proceso histórico real y concreto, surgido de aquellos que portan la promesa y la esperanza de una sociedad más humana. Cuando Leonardo Boff concedió estas entrevistas, y este libro concretamente es del año 97, pero se publicó en francés en 1996, ha llovido más de 2 décadas, Leonardo Boff era todavía sacerdote. En un momento determinado, como suele pasar con muchos de los teólogos católicos, entró por el terreno del sincretismo.
dejó el sacerdocio, ha tenido sucesivas amantes y últimamente andaba haciendo rituales paganos de los dioses venidos de África en las playas del Brasil. Y es que la teología de la liberación, una vez que los sandinistas se vieron desplazados del poder y en El Salvador acabó la guerra, pues la verdad es que la teología de la liberación se quedó muy desconectada de las fuentes de poder. Por otro lado, los teólogos fueron envejeciendo. Ustedes saben que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años y todos ellos son muy mayores. No ha habido nuevos teólogos de la liberación que los hayan sustituido después y en un momento determinado, a pesar de que hay una serie de países que han ido implantando lo que se llama el socialismo del siglo XXI, primero Venezuela y luego otros países de alrededor, resucitar la teología de la liberación es muy difícil. Pero en ese momento aparece el Papa Francisco. Como 4 o 5 días antes de la elección del Papa Francisco, yo publiqué en un periódico en Internet que se llama Libertad Digital, en el que colaboraba entonces, y hace más de 5 años que no colaboro, un retrato robot de cómo iba a ser el siguiente Papa, después de que Ratzinger hubiera renunciado al papado. Y comenté que el siguiente Papa iba a tener características muy concretas, salvo que decidieran elegir a un Papa viejecito para que fuera Papa de transición y pensarse a quién elegían. Si elegían a un Papa que iba a durar tiempo, iba a tener varias características. Primero, iba a ser un hispano. Y iba a ser un hispano porque la única parte del mundo donde la Iglesia Católica todavía tiene un apoyo popular importante es Hispanoamérica. En Europa la Iglesia Católica sigue teniendo un inmenso poder económico, político y social, pero la verdad es que su peso social es muy pequeño, cada vez es menor. Por ejemplo, en España ya muchas de las parroquias las tienen que atender hispanoamericanos, lo cual molesta mucho a los españoles porque supuestamente se preguntan por qué tiene que venir un indio a ser el párroco. Los españoles suelen jactarse de que no son racistas. Yo es uno de los pueblos más racistas que conozco, pero en fin, además lo puedo decir porque soy español. Pero esa es la realidad. Entonces, uno de los dramas que te suelen contar las personas que alguna vez van a misa porque se ha muerto un amigo y ha ido al funeral, porque van a visitar a su madre y la madre sigue yendo a misa y entonces la acompañan a misa para no darle un disgusto, etcétera. El comentario habitual es que han estado en una parroquia de Navarra, zona ultracatólica, y ya todos los sacerdotes son indios o negros, lo cual al parecer debe ser una inmensa desgracia. Y en cualquiera de los casos, lo que queda de manifiesto es que si no fuera por un clero que ahora viene mayoritariamente de África y sobre todo de Hispanoamérica, en la catolicísima España la Iglesia Católica no podría funcionar. No tiene ni siquiera clero. El único lugar del mundo donde no pasa esto, es más, exporta sacerdotes y religiosas, es Hispanoamérica. Por lo tanto, el Papa iba a ser un hispanoamericano. Hay que mantener Hispanoamérica como sea, porque es el último bastión que tenemos y encima los evangélicos, los muy canallas, llevan varias décadas sin dejar de avanzar. O sea que el Papa tiene que ser un hispano. Segundo, el Papa tiene que ser un hispano, pero no étnico. Es decir, nada de que sea un mestizo, un mulato, un negro o un indio. Tiene que ser un Papa muy blanco. Francisco, como ustedes saben, es hijo de migrantes italianos. Vamos, ya más blanco imposible. O sea, argentino de segunda generación, hijo de italianos. Ni siquiera es un descendiente de españoles de hace 4 o 5 generaciones, porque además los españoles seguramente lo único que no son racistas es a la hora de acostarse con alguien de otra raza. En otros aspectos lo son mucho. Tercero, tiene que ser un papa que se lleve bien con las dictaduras de izquierdas de Hispanoamérica, porque el cálculo de la Santa Sede es que esos regímenes van a durar décadas, y como van a durar décadas nos tenemos que llevar bien con ellos, y evidentemente hay que buscar a alguien que se lleve bien. En los años 90, de estos libros raros que yo compro, en los años 90 se publicó en Argentina un libro que se titulaba Conversaciones del Papa con Fidel Castro.
Diálogos del Papa con Fidel Castro. En el libro venía, por un lado, las homilías de Juan Pablo II cuando fue a Cuba y los discursos de respuesta de Fidel Castro a Juan Pablo II. En términos generales, ningún interés. El Papa Juan Pablo II estaba, en fin, pastelear con la dictadura castrista y dijo frases como aquella de que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo, todas estas cosas que le gustaban y que finalmente era ocultar los intereses. Y Fidel Castro, por supuesto, estaba en soltarle al Papa lo que quería soltarle, que es que la culpa de todo lo que pasa en el mundo, lo mismo si sube el precio del café, que llueve, que si hay un terremoto, la tiene Estados Unidos. No tiene ningún interés, ni las homilías del Papa ni los discursos de Fidel Castro. Pero el libro tiene un prólogo de 50 páginas, que ya es prólogo, es realmente un estudio, que es verdaderamente prodigioso. Porque el prólogo establece que la culpa de todo lo que le pasa a Cuba y a Hispanoamérica la tienen los Estados Unidos. Que Cuba, si ha fracasado como régimen, es por el bloqueo de los Estados Unidos. Y que si hay un régimen que se parece, aunque lamentablemente sea ateo, a la enseñanza social de la Iglesia Católica, es la dictadura cubana. El autor de esta cadena de disparates de casi 50 páginas era un arzobispo italiano-argentino que se llamaba Jorge Bergoglio y que fue elegido papa unos años después. Es decir, si alguien piensa que el Espíritu Santo influye en la elección de los papas, vamos, tiene una inocencia, no le digan ustedes que Santa Claus no existe porque le puede dar un infarto, ¿eh? Entonces, tiene una inocencia tremenda. De modo que Bergoglio era el candidato ideal. ¿Es hispano? Sí. ¿Tiene una gota de sangre india o negra? Ni por aproximación, italiano. Vamos, es blanco, blanco, inmaculado. Y además tenía una trayectoria muy clara de llevarse muy bien con gente de extrema izquierda. ¿Cuándo fue interesante? Porque en la época de la dictadura militar en Argentina era todo menos eso. Pero después sí, y por lo tanto era muy elegible. Bergoglio es un personaje ideal como papa. Es hispano, es blanco, tiene una capacidad para liar a líderes evangélicos magistral, entre otras cosas porque ha cultivado su amistad en Argentina durante años y, por supuesto, es un personaje que, de hecho, tiene experiencia en llevarse bien con ciertas dictaduras. Cuando Bergoglio llega al trono de Pedro, como diría un fiel católico, inmediatamente desarrolla ese programa. Por ejemplo, Cuba está ahogada de siempre, no tanto por el embargo de los Estados Unidos, porque muchos países comercian con Cuba, como es el caso de España, sino porque tiene una administración económica que es un desastre y aquello no puede salir adelante y además el país da de sí lo que da de sí. Bueno, pues a Bergoglio le falta tiempo para mediar entre Raúl Castro y Obama, algo que no estoy yo diciendo maliciosamente. Yo vi perfectamente en mi pantalla de ordenador, en directo, como cuando apareció Obama para anunciar la reapertura de relaciones con Cuba, dio públicamente las gracias al Papa porque había sido el gran mediador de las conversaciones entre la Casa Blanca y Raúl Castro. Y Raúl Castro, con ese cinismo que caracteriza a la familia, pues salió diciendo que con este Papa lo mismo un día de estos vuelvo a ir a misa. Por supuesto, en un momento determinado el Papa Francisco fue a ver a Evo Morales y Evo Morales le regaló un crucifijo que una parte era la hoz y el Papa Francisco lo cogió encantado y el Papa Francisco hasta hace muy poco tiempo ha estado respaldando, ha sido el primer abogado de la dictadura chavista en Venezuela. Hasta hace relativamente poco, porque ya hace poco ya aquello no hay quien lo defienda, pero la mesa de diálogo con la oposición la componía, aparte de la oposición y del chavismo, el nuncio de su santidad, que tiene entre otras misiones dedicarse a esto, no nos engañemos, y José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, que todavía va diciendo que no me va a perdonar en la vida que me opusiera al matrimonio homosexual, o sea, toda gente ejemplar. Y
Efectivamente, el Papa Francisco ha estado en esta línea hasta hace relativamente pocos meses, porque desde hace pocos meses allí no se sabe qué va a pasar y cuando pase lo que pase, por supuesto los obispos van a estar en el lado de los que ganen. Denlo ustedes por seguro, de modo que el Papa Francisco en ese sentido sabe lo que hace. El Papa Francisco, por supuesto, se ha dedicado a restaurar a los teólogos de la liberación, que no es que se les persiguiera, sino que es que se habían hecho muy mayores, posibilidades de revolución en América Hispana parece que de momento no hay, con lo cual pierdes muchísimo tiempo en este sentido, y estaban muy relegados, en parte porque eran ancianos y en parte porque su peso social no es el de los años 70. Pero el Papa Francisco los ha ido recibiendo. Por ejemplo, en el 2013 invitó a Gustavo Gutiérrez a pasar unos días en su residencia. Gustavo Gutiérrez, que ya tiene una cantidad de años y debe hacer ni se sabe el tiempo, que no escribe ni cosa parecida, pero al Papa Francisco le parecía que era un gesto de calidez que Gustavo Gutiérrez se pasara unos días en su residencia. En el 2014 volvió a reunirse con otro de los teólogos de la liberación, muy de tercera fila, pero sí de cierta importancia en Argentina, que es Arturo Paoli, que realmente es un sacerdote italiano que estuvo desarrollando la teología de la liberación en Argentina. El Papa parece ser que lo conocía, o por lo menos conocía el tiempo que había estado en Argentina, y decidió también recibirlo. Y ya en el año 2014 también, donde el Papa estaba en plan de apoyo total, a Miguel de Escoto, que fue en su día un miembro del gobierno sandinista, en la primera etapa del gobierno sandinista, y al que Juan Pablo II suspendió como sacerdote por sus actividades políticas, y es un sacerdote de la orden de Merignol, que es una orden pequeña norteamericana, pues el Papa le levantó la suspensión y todos tan contentos. En el 2015, que esta es otra de las historias, en el 2015, aprovechando una conferencia de prensa en el Vaticano, en la que Cáritas era la anfitriona, el Papa estuvo contando los elogios de la teología de la liberación. Y en buena medida las encíclicas del Papa, que son lamentables y están muy mal escritas además, y que son enormemente sincréticas, recogen muchos de los aspectos de la teología de la liberación. Ahora, permítanme que en unos minutos resuma dónde ha ido la teología católica en estos años y hacia dónde vamos, porque vamos hacia ahí y les va a pillar por medio. Es decir, el tren viene y ustedes verán si se enteran o no se enteran del tren que viene. En términos generales, la teología católica no es bíblica. En ocasiones algunos de los teólogos han hecho un análisis de revisión histórica de la teología católica para llegar a la conclusión de que hay infinidad de dogmas que son absolutamente inaceptables. Es el caso de Hans Küng, de Schillebeck y de otros, pero lo cierto es que no es una teología bíblica. Ante la absoluta certeza de que no es ni bíblica ni se puede mantener en la historia, lo que han hecho los teólogos católicos ha sido distinto. Por ejemplo, Ratzinger sabía de sobra que había dogmas católicos que eran falsos. Y basta leer los libros de entrevistas que le hicieron cuando era cardenal y ya aspiraba a ser papa para darse cuenta de los dogmas en los que no creía. Por ejemplo, en uno de los libros le preguntan por el hecho de que el Papa es el sucesor de Pedro y que efectivamente hay una creencia, supuestamente desde el siglo I, eso cree el católico de a pie, en que Pedro fue el primer obispo de Roma. Y como Ratzinger tampoco quería mentir, y Ratzinger no es un ignorante como la mayoría de los católicos, le responde: es verdad que la creencia en que Pedro estuvo en Roma y fue obispo de Roma apareció en los primeros siglos. Claro, es muy distinto decir Pedro fue el primer obispo de Roma, y esto se sabe desde el primer siglo, hay una creencia de los primeros siglos, porque efectivamente las primeras listas de obispos de Roma no incluyen a Pedro. Y de hecho Pedro no aparece hasta finales del siglo III, ahí colocado en Roma.
Con lo cual Ratzinger no mentía y procuraba orillar la cuestión. Cualquiera que haya leído los 3 libros sobre Cristo de Ratzinger, que tienen cosas interesantes y otras que no lo son, se da cuenta de que incluso la interpretación de la Biblia de Ratzinger es neobulmaniana. Y desde luego en muchos aspectos no es católica, lo cual tiene su gracia teniendo en cuenta que los publicó siendo papa. Por ejemplo, cada vez que llega a un pasaje que los católicos han torcido para un dogma, Ratzinger lo salta. Entonces, cuando llega el famoso pasaje de Mateo 16, 18, de la piedra sobre la que levantaré la Iglesia, que la Iglesia católica torcidamente interpreta como que la piedra es Pedro, Ratzinger no dice ni palabra. Ni palabra. Lo cual, escrito por un papa, llama como mínimo la atención, reconózcanlo ustedes. Bueno, pues Ratzinger no dice ni palabra, pasa por encima. Cuando en algún otro caso aparece alguno de los textos que tuerce la teología católica para hablar del primado de Roma, por regla general Ratzinger lo salta y no lo comenta. Lo cual, insisto, llama mucho la atención. Que eso lo haga un teólogo protestante o que incluso diga esto no tiene nada que ver con Pedro, tiene lógica. Pero que eso lo orille un papa dice muchísimo. Y cuando uno sabe leer entre líneas su teología sobre Cristo, se queda asombrado. Pero claro, Ratzinger en esto coincide con King y con otros. Saben lo que es mentira, pero luego son neobulmanianos a la hora de leer la Biblia. Y, por ejemplo, Ratzinger se descuelga en el segundo volumen diciendo que lo que Cristo pensaba sobre sí mismo no lo sabemos. Es decir, nosotros creemos que es el Mesías, el Hijo de Dios, etc. Pero ¿qué pensaba Jesús sobre sí mismo? Es un enigma. Claro, hay que tener una lectura torcida de los evangelios en el estilo neobulmaniano para negar lo que Jesús pensaba sobre sí mismo, porque lo dice en multitud de ocasiones y desde luego con una enorme claridad. Y cuando en un momento determinado Pedro lo confiesa en Cesarea de Filipo, Jesús le dice: esto no has llegado tú por tus entendederas a esta conclusión, sino que esto te lo ha revelado mi Padre. Pero Jesús es muy claro sobre quién es. Para Ratzinger, que es neobulmaniano, aunque lo disimula con cierta habilidad, bueno, pues, ¿quién sabe lo que pensaría Jesús de lo que era? Esto es una afirmación verdaderamente inquietante. De manera que lamentablemente la teología católica, por cierto muy abstrusa y muy pesada en términos generales y dando una sensación de erudición que luego en muchos casos no tiene nada de erudición, es una teología que se debate entre un catolicismo muy integrista, algunos autores, y un liberalismo que no tiene nada que envidiar a los neobulmanianos. Tengo que decir, por ejemplo, que en España el último libro sobre Jesús, que se llama Jesús, que ha tenido mucho éxito, escrito por un sacerdote católico, es un libro absolutamente neobulmaniano, negando la veracidad de partes enteras de los evangelios, negando que Jesús creyera que era el Hijo de Dios, negando la resurrección y negando un montón de cosas. Esto escrito por un sacerdote católico. Segundo, al mismo tiempo que la teología católica se debate entre que el que conoce la historia sabe que aquello tiene mucho de falso, pero al mismo tiempo no se produce una vuelta a la Biblia, las decisiones al final, y en este sentido la Iglesia Católica es muy coherente, se toman por intereses y jugando con las realidades políticas. El interés en estos momentos de la Iglesia Católica en Hispanoamérica es frenar primero a los evangélicos y después reconquistar el terreno perdido. Lo pueden ustedes ver o no ver, pero es así. Y más vale que estén preparados. Porque el primer paso va a ser frenar o intentar frenar y el segundo va a ser una contraofensiva verdaderamente pavorosa. De modo que más vale que se preparen, que se instruyan, que conozcan bien su Biblia y que sepan cómo responder a los apologistas católicos. Porque eso se les viene encima. Es más, eso ya está en marcha.
Tercero, y este es otro de los grandes dramas, en lugar de ir hacia una reforma, la teología católica va hacia el universalismo, y en eso el Papa Francisco va en la misma línea, y ha ido abortando todo tipo de movimiento de renovación bíblica en el seno de la Iglesia Católica. Es decir, hace 70 años hubo gente que se convirtió en la renovación carismática católica, porque claro, se reunían los católicos de la parroquia, se ponían a leer la Biblia, y como la Biblia es más clara que el agua, pues finalmente, entre que leían la Biblia, que tenían interés por saber lo que decía la Biblia y que no tenían a ningún gringo loco del norte del Río Grande diciéndoles tontadas, pues llegaban a la verdad con bastante rapidez. Esas comunidades en Hispanoamérica fueron saliendo de la Iglesia Católica. Es más, en muchos casos eran comunidades que durante un tiempo estaban, como dicen los anglosajones, middle of the road, es decir, no sabían exactamente lo que eran. No eran evangélicos, no podían seguir dentro de la Iglesia Católica y en su mayoría acabaron en iglesias evangélicas. En algunos lugares, en España, la maniobra no salió tan bien. Por ejemplo, yo en España tengo que decir que la mayoría de los carismáticos católicos decidieron dejarse domesticar. Yo conocí a un anciano de una comunidad de la renovación carismática en España, concretamente en Zaragoza, que en una conversación decía que con la Biblia en la mano no podía aceptar ni uno solo de los 7 sacramentos católicos. Es decir, de los 7 sacramentos no se le sostenía ni uno, pero siguió allí dentro. Es decir, al final el peso de la tradición, de la familia, del qué dirán, etcétera, tuvo un peso enorme. También conocí gente de la renovación carismática católica que luego acabó en iglesias evangélicas. Pero el trasvase que se produjo en Hispanoamérica no se ha producido en ningún lado. Y, por supuesto, la Iglesia Católica ha terminado domesticando y embridando a la renovación carismática, porque no tiene la menor intención de que siga siendo una hemorragia continua de fieles. Junto a esto, la Iglesia Católica cada vez va a ir más, y de nuevo en esto no es nuevo, esto es algo que tiene una larga tradición y en este país además se podría hacer una historia interesantísima al respecto, va a ir cada vez más hacia el sincretismo. Y va a ir hacia el sincretismo porque es la manera de mantener a sectores de la población dentro de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, los llamamientos a un gobierno universal que ya hizo Benedicto XVI y que ha repetido el Papa Francisco. Por supuesto, un gobierno universal que, a ser posible, tenga como asesor a la Santa Sede, claro está. Pero la idea de que un gobierno universal es el único que puede solucionar los problemas del mundo. O, por ejemplo, la insistencia en aceptar todas las tradiciones religiosas que haya, incluidos los indígenas de Norteamérica. Es decir, todo. Y lanzar un discurso global, que además es un discurso global con muchos elementos de izquierdas, pues desde el calentamiento global a otro tipo de cosas, y que caracteriza precisamente el magisterio y la enseñanza del Papa Francisco, es lo que vamos a ver en los próximos años. De manera que ese es un elemento que tienen ustedes que enfrentar, y que tienen que enfrentar de una manera muy clara. Si finalmente los movimientos de renovación han acabado fracasando dentro de la Iglesia Católica, es porque la única manera de salir de ese entramado, que es falso, como conocen sus teólogos más destacados, es el regreso a la Biblia. En la medida en la que ustedes conozcan la Biblia, en la medida en que su enseñanza y su práctica sea bíblica, en la medida en que ustedes tengan una vida devocional tanto personal como en las congregaciones basada en la Biblia, ustedes van a poder responder a ese desafío. En la medida en que no conozcan su Biblia, en que su vida no se base en la sola Escritura, en que realmente vayan por otros derroteros y otros vericuetos, tienen, por supuesto, el riesgo de repetir todas las sendas erróneas que ha mantenido la Iglesia Católica, no ya a lo largo de la historia, sino sobre todo después del Vaticano II. Y ese es un desafío que tienen, porque además van a por ustedes. Y al respecto no tengan ninguna duda. No hay un argentino en estos momentos como papa porque de pronto han decidido que el sonido del tango es dulce. Es porque efectivamente se necesita un hispano, y si hubiera sido un mexicano, o si hubiera sido un brasileño,
o si hubiera sido, pues por ejemplo, un nicaragüense, hubiera resultado más oscuro. Y hay que mantener a un papa que sea un papa no étnico, con el que se puedan identificar los millones de católicos que son blancos blanquísimos, empezando por los de Estados Unidos. De modo que esa es la situación que ustedes tienen por delante. Aparte de la especulación teológica, que a mí no me interesa, sí que quiero centrarme en estos aspectos prácticos. La batalla con la Iglesia Católica no ha terminado, está tomando aliento, y más vale que conozcan ustedes bien sus Biblias, porque la espada para mantenerse en la lucha por la fe es la palabra de Dios. Y ahora, si tienen ustedes alguna pregunta, muy gustosamente intentaré responderla. Mire, mantengan ustedes sus raíces en la Biblia y no los moverá nada. Mantengan ustedes sus raíces en la última tontería que se le ha ocurrido a un gringo al norte del Río Grande, y no voy a decir un vendaval, el menor vientecillo que venga se los va a llevar por delante. De modo que lo primero que tienen ustedes que, como voy a hablar de esto mañana, ya lo voy adelantando por si alguien no quiere llevarse un disgusto y venir mañana, para que esté advertido. Pero en la medida en la que ustedes hundan sus raíces en la Biblia, no los va a mover nadie. Es decir, la palabra es una luz para mi camino, es una roca en la que uno se basa, es lo que, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículos del 10 en adelante, finalmente permite ser sabio para conocer la salvación a través de la fe en Cristo y capacita cabalmente a cualquier persona. Dejen ustedes de lado la palabra y apúntense a cualquier tontería nueva que se convierte en moda, y esto se les va a llevar por delante. Y por supuesto no van a poder ayudar a nadie, porque en última instancia podemos ayudar a los demás en la medida en que servimos de canal para transmitirles el mensaje de las Escrituras. Como ya tengo cierta edad, y este año hará 41 años que me convertí, es decir, ya hace un tiempo, la cantidad de modas teológicas que yo he visto pasar por delante es enorme. Es decir, si me sentara ahora y me pusiera a recordar las tonterías que he visto con el paso de los años y las modas y las fuera escribiendo, seguramente serían docenas. Entonces, por ejemplo, llegas una semana a Estados Unidos a enseñar una semana en la iglesia y todo el mundo está convencido de que Saddam Hussein va a ser el anticristo. A Saddam Hussein lo colgaron y lo enterraron hace ya ni se sabe los años, pero salen una serie de libros. Por ejemplo, recuerdo uno que se llamaba Babilonia reconstruida, que tenía un dibujo muy bonito de la puerta de Istar y de Saddam Hussein en portada. Por no hablar de otras cosas. Hubo una época en que la comunicación era más tardía, no existía internet, la gente no volaba tanto. A veces tenías la suerte de que la última tontería que se les ocurría en el norte se moría antes de llegar. Pero ahora prácticamente se les ocurre y 2 o 3 días después tú ya la tienes en casa. Esto es como la televisión y como la alimentación. En la medida en la que ustedes se alimenten de la palabra, que es un alimento sólido, van a crecer, van a madurar y van a poder ayudar a otros. En la medida en que se alimenten ustedes de snacks, que es el último snack que han inventado por ahí arriba, ni van a crecer, ni van a madurar, ni van a poder ayudar a nadie. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Es decir, finalmente la base es la palabra. Y por cierto, mañana me detendré en un par de estas teologías que entusiasman a la gente y que tienen muy poco de contacto con la Biblia, pero tienen una capacidad de desarraigar a la gente de la Biblia verdaderamente tremenda. Y no son tiempos fáciles. Es decir, ustedes van a tener, por un lado, y lo están teniendo ya, una ofensiva terrible de la ideología de género que ha decidido que modela las sociedades para la próxima generación, y un intento a la desesperada de la Iglesia Católica para recuperar el terreno que llevan perdiendo más de 40 años. Y se van a encontrar con las dos cosas.
Y entonces, en vez de dormirse, lo único que pueden hacer es velar y orar. Y, por supuesto, centrar sus vidas en torno al contenido de la Biblia. Y en la medida en que no lo hagan así, espérense cualquier cosa, pero nada bueno. De modo que es bastante positivo que estén ustedes en esta noche o en otras intentando aumentar su conocimiento de la Biblia, porque no tienen ustedes otra salida. Pero ese conocimiento de la Biblia tienen que empezarlo ustedes desde su casa. Y tienen que leer la Biblia y meditar en la Biblia todos los días. Y tienen que vivir en sus congregaciones una enseñanza que se base también en la Biblia. Y tienen ustedes que enseñar a sus hijos, casos de que los tengan, a vivir de acuerdo con la Biblia. Y esa es la única manera en que van a poder ustedes sobrevivir a la sucesión de tsunamis que ya están en funcionamiento. Pues van a tener que pensar en construir alternativas. Es decir, vamos a ver, uno de los gravísimos errores que se cometió en su momento en Estados Unidos y que ustedes pueden acabar cometiendo, es que en un momento determinado decidieron que la educación era poco santa, se retiraron de la educación, dejaron la educación en manos de gente bastante indeseable y de pronto a la generación siguiente se asustaron de la educación. Bueno, os habéis retirado. ¿Qué os hace pensar que si tú te retiras del campo de batalla el enemigo no lo va a tomar? La única salida que ustedes tienen es ir construyendo instituciones educativas. Por eso, vamos a ver, yo estoy aquí esta noche hablando con ustedes no porque me guste especialmente el clima del Perú, me apetezca volar 5 horas para llegar a Lima o no me guste estar en casa, ¿no? Seguramente yo estaría mucho más a gusto tumbado en mi cama ahora mismo leyendo un libro. Si hago esto y, por ejemplo, el mes que viene voy a México y al otro mes voy a Argentina, es porque creo que existe una necesidad enorme de que se movilicen y construyan sistemas de educación bíblica. Y eso significa que ustedes han puesto posiblemente las primeras filas de ladrillos en esa construcción. Yo creo que la gente que ahora mismo está en esta escuela bíblica es un primer piso, pero háganse a la idea de que este es un edificio de varias plantas. No van a construir de aquí al mes que viene la segunda planta, pero háganse a la idea de que en el paso de los próximos años ustedes tienen que terminar el edificio. Y que tienen que terminar un edificio, además, pensando no en ustedes, sino en las próximas generaciones. Es decir, a nosotros se nos pasa el tiempo. Yo miro hacia adelante y yo sé que, vamos, la mayor parte de mi vida ya la tengo a las espaldas. Y me quedará por delante lo que el Señor quiera, pero desde luego bastante menos de lo que llevo vivido. Eso les pasa a todos ustedes, incluso a los que son más jóvenes que yo. Y tienen que pensar en la generación siguiente. Ahora, yo sé que mucha gente carece de visión y cree que el mundo se acaba en su generación. No ven nada más que hasta aquí. Bien, a lo mejor están tranquilos, no se complican mucho la vida y se sienten felices porque se creen que el mundo se acaba con ellos. No se va a acabar con ellos. Y tienen ustedes que pensar en la generación siguiente. Y si llega el Señor antes, bueno, pues si llega el Señor antes, gloria a Dios, y nos ha pillado trabajando. Pero como tú no sabes si va a llegar antes y yo tampoco, lo que tienes que hacer es trabajar. O como decía Pablo escribiendo a los tesalonicenses, el que no trabaje, que no coma. Ya va a venir el Señor, sí, pero eso no es excusa para que tú vivas de los demás y no pienses en que tienes que trabajar y en tener una proyección de futuro. Y ustedes tienen que pensar ya en la siguiente generación. Y tienen que formarse para formar a la siguiente generación. Y hacerse a la idea de que van a tener que entregar el testigo en un momento dado. Y si piensan que el mundo se acaba con ustedes, no saben el daño que están causando a la siguiente generación. Porque nadie les va a pasar el testigo de la palabra si no se lo pasan a ustedes. Y si ustedes han llegado hasta el primer nivel y consiguen construir el segundo, tienen que convencer a la siguiente generación de que hay un tercero y un cuarto y ellos lo van a hacer.
Quizá ustedes no puedan acabar con todo, pero tienen que avanzar más y educar a la siguiente generación para que avance más. Y a menos que hagan eso, efectivamente, quien tomará las instituciones educativas del país por un lado y las instituciones teológicas por otro, es gente que en última instancia va a desviar a una generación tras otra. Y eso ha pasado en Europa, ha pasado en cierta medida en Estados Unidos y puede pasar en el Perú. La historia no se acaba con nosotros. Y hay que pensar en la siguiente generación. Y si se molestan ustedes en leer las cartas de la Biblia, está clarísimo que tanto Pablo como Pedro como Judas piensan en la siguiente generación. Y en la gente a la que van a educar y en la gente que les va a sustituir. Y eso es algo que ustedes también tienen que pensar. Formen a sus jóvenes. Fórmense ustedes, pero empiecen a formar a sus jóvenes porque son los que les van a sustituir. Y si ustedes no les proporcionan el bagaje y las armas y el equipaje para eso, los van a dejar desnudos en medio del mundo. Y en un mundo donde además, como dice Jesús, somos ovejas enviadas en medio de lobos. De modo que todo lo que ustedes puedan hacer en ese terreno es algo que el Señor va a bendecir, pero es que además lo tienen que hacer, es absolutamente necesario. Y si tienen anteojeras que les dicen que se queden cómodamente ahora, quítenselas, porque es lo peor que pueden tener delante de los ojos. Tengo una amiga, en fin, esto es un poco íntimo, pero tengo una amiga que es una de las mejores personas que yo conozco. Y que lleva desde hace un par de años invitándome a retirarme. Y entonces, en una de las conversaciones que tuve con ella, era 1 año y medio, 2 años, me dijo, pero retírate. Es decir, aunque escribas de vez en cuando simplemente para poder pagar las facturas de la luz, etcétera, etcétera, con los años que te quedan de vida, ¿por qué no los vives tranquilos? Entonces utilizó una expresión que me pareció maravillosa. Te puedes retirar a un sitio donde vivas desnudo como un mono y seas feliz. Con el clima que hay en Miami, y como vivo solo en mi casa, suelo estar como un mono habitualmente dentro de casa, pero no tengo muy claro lo de la retirada. No digo que en algún momento, si tengo muchos años y mi salud empieza a cuartearse por todas partes, no me pueda retirar, etcétera, etcétera. Pero Dios no nos ha llamado a pensar en la retirada. Y si Él quiere que nos retiremos en algún momento, pues ya nos lo dirá. Pero no hemos venido a este mundo a pensar en la retirada. Hemos venido para trabajar en el presente y para ayudar a las siguientes generaciones a construir el futuro. Y a mí eso me parece enormemente importante. Y cuando no se hace eso, pues lo que puede venir es verdaderamente terrorífico. Terrorífico, porque las amenazas que se dibujan en el horizonte y que ya han empezado a caminar no son amenazas pequeñas. Y obedecen a poderes espirituales verdaderamente malignos. No tengo ninguna duda al respecto.